¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este segundo episodio de C de Cine, tu sección favorita sobre el mundo de las películas, donde te decimos la sinopsis, nuestra opinión personal, las curiosidades y si vale la pena o no vale la pena ver una película. En este caso, hoy vamos a hablar de Keeper, una película de 2025. Keeper. ¿Como el arquero? Así. ¿Sí? Sí, Keeper. porque como, vamos a entender por la trama de la película por qué es Keeper, pero sí. Básicamente una película de 2025 de género thriller psicológico o terror psicológico, se podría decir. Los miembros de la dirección de esta película fueron Oz Perkins, que es el hijo del que hace en Psicosis, que sería el villano, el loquito. Es el hijo, sí, señor. Que también lo pueden haber visto en las películas como The Monkey, el de los platillos, sí. y la de Long Legs, que es hasta ahora la más conocida del Le director. gusta el género, estamos de acuerdo. Fanático del género. Le gusta mucho el género, hace muchas películas relacionadas a eso. Así que los demás miembros del cast de la dirección de la película son... ¿Para qué ver, no? En sonido tenemos a Edo Van Bremen. Después tenemos en foto a Jeremy Cox. Jeremy Cox. Pensé que decía Cox. En arte tenemos a Alison DeLeo. Y en montaje tenemos a Graham Fortin y a Greg Engie. Después tenemos como protagonistas a Tatiana Maslany como Liz, la protagonista, que es Capa 10 de 10, ya van a ver. Rosie Sunderland, que es Malcolm, el cariño del novio de... El novio de, sí. Y después tenemos a Bricket Turton, que es Darren, que sería el hermano de Malcolm. Perfecto. Son los más protagonistas. Básicamente la sinopsis es que una pareja, que sería esta Liz y Malcolm, por su aniversario deciden ir a la casa de vacaciones en el bosque de Malcolm, donde su primo vive relativamente cerca. Tienen 1 o 2 días para festejar su aniversario y en donde intentan distraerse un poco. Ella conoce la casa, digamos, que nunca había ido. Hay ciertas dudas. Por ejemplo, ella no sabe del todo si es la única pareja de Malcolm, porque la amiga, una de sus amigas que hablan por teléfono, le hace dudar si él genuinamente no la está camuflando como un amante y por eso la lleva a lugares raros o no la muestra en público. Básicamente, en medio de ese contexto, un día a la noche los visita el primo de Malcolm y debido a esa situación termina habiendo un momento tenso donde Malcolm quiere descontracturar a través de un pastel que se lo dan la casera, supuestamente, de esa casa que le cuida durante el resto del año. Ese pastel, a partir de que la protagonista, que es Liz, lo come, arranca a tener una especie de viaje psicodélico. Como alucinaciones, sonidos, como que arranca a percibir el mundo como mucho más sensible de cierta manera. Y además de percibir el mundo, percibe distintas criaturas que la van acechando. Básicamente, esa sería la trama sin spoilers, para que vos vayas a ver la película. En este momento donde vos tenés que ir a ver la película y después volver para acá, básicamente. Porque le recomendamos a la película. La recomendamos. Cuestión en términos técnicos, donde hablamos un poquito más diseccionando los apartados. Fotográficamente, creo que es el fuerte de la película. A mí me gusta mucho cómo se ve esa película. Pero... porque al estar esta casa en el medio de lo que es como un bosque, por así decirlo, es mucho verde, cascadas, agua, como que los colores ven muy bien. Y no caen lo descolorido, viste que muchas películas de terror como Evil Wood y La cabaña del bosque o Evil Dead buscan mucho los tonos negros de las cosas y acá no. No le molesta jugar con los colores. Muy vibrante, tiene muchos colores madera, entonces eso resalta bastante también. Tampoco es que la casa Tampoco es mega oscura la casa, entra bastante luz. No le molesta jugársela con luz, no le molesta mostrar las cosas. Porque la gracia misma de la película es mostrar la casa para que se vea lo sola que está ella dentro de esa casa. Y en el lugar donde está, el contexto en el cual decís, che, es esta casa y la casa de mi primo que está cerca, no hay más nada que eso. Entonces juega mucho con los planos de mostrarte las afueras y la soledad que hay en esa casa. Sí, que bancaba mucho lo que sería la paleta de colores, es decir, confía mucho en los colores que propone porque la misma película siente que la trama sostiene que haya más colores y no tiene que recurrir a apagarlos. Fotográficamente creo que es el fuerte que mejor tiene la película, mucha variedad de planos, las angulaciones son muy buenas, está muy bien hecho, la textura con la que está hecha se siente muy, muy el granulado que tiene, no sé si está hecho en digital y después se pasó a
a físico o si se grabó directamente en grano, pero la textura que tiene es muy, muy linda. Y tiene planos distintos. Mucha variedad. Tiene planos distintos, tiene planos escondidos. Busca un pseudo holandeses en cierta parte, como más inclinados, como que se la juega desde el apartado fotográfico en planos y en perspectivas. Y siento que eso está muy bueno. Ahora yo creo que uno de los pocos fuertes que tiene la película es el términos de montaje. Están tan lindos filmados los distintos planos que en lo que es la variación pasa como el agua. Pero hay momentos de las transiciones que siento que no están del todo bien logradas. Mucho fundido. Mucho fundido, es decir, fundidos cuando es una imagen sobre una imagen que se va haciendo traslúcida. Abusan tal vez demasiado de ese sistema y no termina de cuadrar bien en lo que sería la película. Es decir, por momentos falla esa especie de fundido y no aporta lo que tiene que aportar, sino que te confunde y te termina pareciendo un poco desorientadora, como que te termina sacando de la trama, a mi gusto particular, que entiendo que también es similar al tuyo. Sí. Después utiliza mucho los mismos planos para mostrarte distintas cosas. Hay una escena en la que ella se está bañando y vemos una cámara acá, una cámara acá, una cámara acá, y es el mismo plano, como si hubiera sido grabado en 3 cámaras al mismo tiempo. Y de la misma perspectiva y prácticamente la misma emoción. Entonces siento que a veces esas pequeñas cosas, por ahí si dejas un planito un poquito más largo o mantenés un poco más, no necesitas tanto ir y volver al mismo plano. Pero son planos lindos. En retrospectiva no es que está mal montada la película, sino que en algunas cuestiones de transiciones creo que podría haber evitado los recursos que utilizó y hubiera quedado incluso mejor. Después en el apartado de arte siento que está muy bien lograda el arte de la película, los colores de ella, todo lo que fue la parte donde ella disocia o tiene este viaje alucinógeno, creo que está muy bien logrado. Las criaturas que aparecen en la película, los vestuarios, las criaturas de la parte final que son también. Tipo, decís, a mí me llegan a buscar estos flacos, pero 33 paro cardíaco. Muy bien logrado. Sí. Siento que la casa no tiene tanto por ahí protagonismo en sí. Y no terminás tal vez de entender cómo es la arquitectura, la espacialidad, habitación, eso. La espacialidad cuesta mucho entender dónde están las escaleras, dónde están las habitaciones, como que vos ves muchos planos aislados, pero por ahí no ves cómo están llegando ahí. Y conste, tal vez fue a propósito por una cuestión de búsqueda del laberinto y que se sienta perdida, pero siento que pudo haber estado mejor hecha la película si al comienzo se mostraba mejor la casa y después a través del viaje alucinógeno de ella arrancaba a ver este laberinto de las habitaciones cambiando. Pero siento que le falta un poquito de carácter a la casa. Un poquito más de en personalidad. El arte un poquito más de carácter de decir, che, da un poquito de cagazo estar acá, solo, en el medio de la nada, ¿no? Sí, siento que pecó un poco de dejar paredes vacías cuando tal vez incluso pudo haber jugado un poco más con esta cuestión de los cuadros y las cosas alucinógenas, espejos, libros que van cambiando de lugar. Siento que le hubiera aportado más a la trama, más que quitarlo. Yo siento que los quitaron por el hecho por ahí de intentar de mostrarle a ella como esta casa por ahí está muy abandonada y solo te trajo a vos. Sí. ¿Se entiende? Como no es algo tan habitado, por así decirlo. Siento que por ahí la jugó por ese lado de decir, mientras menos cosas te hago dar más a vos que alguien vive acá o que alguien viene acá. Puede ser. Un poco más de dejadez. Como más desolado. Claro, que vos tipo vayas y entres y digas, che, pero acá vos no venís cada tanto acá, y es como la estás teniendo así, tipo sin nada, es como siento que era un poquito más por ese lado. Sí, sobre todo pasa mucho en las distintas partes del guión donde ella entra a habitaciones que en ningún momento antes ella con su pareja, él le mostraba la habitación. Entonces como que mágicamente se siente como si ella ya conociera ciertos sectores de la casa, sobre todo en el sótano. Cuando por ahí queda raro porque él jamás le mostró el sótano. Nunca bajaron. Entonces en esas cosas es como que el arte está bien, tiene algunas cositas de guión, pero más que nada creo que cumple bastante con el criterio artístico. Sonoramente, ¿qué opinás? Estuvo bien para mí. Creo que cumplió. Para mí estuvo bien. A ver, no hay mucho. No me acuerdo nada que sobresalga. Claro, no hay muchas cosas que destacar. Acá la rompió toda, pero siento que jugó mucho con los silencios, que es lo que necesitas en ese tipo de películas. No jugó con los screamers baratos muchas veces, cosa que se valora en las películas de terror. Sí. Y siento que estuvo bien, se escuchaba bien. Estuvo bien logrado. Los pequeños crujidos de las cosas, de la marea, de la madera, de los pasos. La marea. La marea. Estuvieron bien logrados.
pero en lo que fue musicalización no creo que destaque algo en particular. Aunque de verdad es decir que la música de las películas de terror es complicado que destaque particularmente. Sí. Por otro tema de guión, ¿qué opinamos? A mí me cuesta el final. ¿El final? El desenlace llegando al final. Siento es un poco cómico, ¿no? Un poco como que apela a eso. Cómico y entre como que todo esto que me viniste construyendo desde antes, como que me sienta raro cómo lo termina. ¿Tiene algo que ver con el nombre de la película al final? No para dar spoilers, evidentemente. Tiene algo que ver, el final tiene mucho que ver con el nombre de la película, pero se siente como si estuviera disociado de la misma película. Se siente como estas escenas postcréditos, a veces de Marvel. Se siente algo parecido a eso. Estoy esperando algo más. Como que no acompaña del todo bien a lo que fue el resto de la película. Porque viene desde un tono casi terminando, en una especie de tétrica total, donde es tipo sálvese quien pueda. Y después retoma con algo casi cómico, con una situación inversa a la que estaba antes, y es como que no termina de cuajar. Ahora después le vamos a hablar con spoilers y un poquito más en profundidad de qué es lo que no nos termina de cerrar para lo que se están preguntando. Pero en sí siento que está buena verla entera. Sí. Tipo, no digo que el final arruina completamente toda la película. No. Por lejos. Siento que lo que te quedas mucho es con cómo se ve la película, en cómo ella actúa. Ella actúa no hablamos muy de las bien. Actuaciones, pero ella es tipo... Muy sólido. ¡Wow! Muy lo que sólido. actúa esa mujer. Solo con mirada te hace sentir lo incómoda que ella se siente en esa situación, lo atrapada que se siente. En lo que fue el viaje psicodelia, estuvo muy bien logrado, las situaciones. Te concentras un montón en ver sus facciones, ¿entendés? Porque sabes que ahí es donde te va a hablar bien la película, en lo que ella está sintiendo sin decirlo. Y mismo, sin ser una persona como que vos digas, che, es una persona recontra remil hegemónica, logra también jugar mucho con la sensualidad en ciertos momentos. Sí. A mí me cuesta un poco él, con su actuación. La voz, muy bien. La voz es muy buena, profunda, muy grave, muy bien la voz. Pero no sé si esa es la intencionalidad de hacerlo a él, porque después me quedé reflexionando y digo, bueno, puede ser que la intencionalidad de que él lo actúe así tenga el propósito de la película, por así decirlo. Es una actuación relativamente sobria, la de él. Sí. No tiene tantos colores como la que sí tiene ella, no tiene tanta cuestión camaleónica. No. Creo yo que es por una cuestión, por ahí, no sé si cuento como spoiler, te aviso. Una cuestión más del duelo que él está trabajando también, de lo que ya sabe que va a pasar. Por ahí tiene que ver con eso, pero es verdad que ya desde entrada él, como el personaje mismo, siento que hubiera sido mejor idea hacerlo un poquito, darle un poquito más de vida, de colores, para en su mismo plan hacer que ella se sienta más cómoda o como si estuviera todo bien. Que era la gracia antes de que ella toque ese pastel. Sí. Y ya de entrada él no, como que ya él va con esa duda, con esa calma que es sospechosa, demasiado sospechosa desde un principio. Sí, sí. Ahora sí, momentos de spoiler, señores y señores. Términos de lo que es la historia. ¿Vas a poner un warning o algo? Sí, voy a poner un warning, tranquilo. O sin sonido. Algo se va a ocurrir. ¿Por ahí queda re villero o no? Te tiro ideas, creo que en términos de la historia está bastante bien, cumple bastante. Siento que se apoya muchísimo en esto de lo que es el terror psicológico, que muchas veces es frenarse en la situación y no ver tanto la acción de que hace el personaje, sino acompañar lo que sería el recorrido que hace. No necesariamente frenarse en agarra el control, sino en cómo es la sensación en la que agarra el control. Es decir, esta sensación de miedo, de que estoy sola, de que estoy atrapada. Siento que está muy bien hecho en ese apartado. Tal vez es un poco esto, los problemas de la película en el sentido, si lo vamos a llamar problema, es esto de los matices de él, más que nada como personaje. Creo que se roba mucho más la película a lo que sería su primo en ciertos puntos. Sí, su primo que él mismo como tiene más villano, digamos, siento que se roba más el primo que él, cuando creo que es una cuestión que podría haber funcionado de otra manera. Sí. Creo también en términos de pequeñas escenas hubiera funcionado mejor otras cosas, como en un principio él que se va por un llamado telefónico a otro lugar. Tal vez hubiera estado bueno en un momento ver que el auto nunca se fue, o hacer pequeños tipos de cosas que te hacen entender como que está todo más planeado, que le hubiera dado más poco toques más villanos a él, porque es raro la sensación de que no te lo pintan como si fuera un villano, y tampoco te lo pintan como si fuera un tipo humano que está sufriendo, que es un tipazo y que él no quiere hacer las cosas. Es como hay un punto medio donde lo despersonalizan y no termina ni quedando ni bien ni mal. Hay un gris que le decís,
pero a vos te está molestando algo de toda esta situación, estás sintiendo alguna emoción, algo. Es como que él constantemente trata de apaciguar lo que le pasa a ella, de que se quiere ir de esto, pero a su vez no hace nada porque no se vaya. Es muy raro, es como un personaje que no se termina de entender cuál es su personalidad. Siento que y el primo como que la tiene muy marcada. Clara la persona, sí. El primo desde un primer momento, con los primeros 3 comentarios que dijo cuando se sentó a comer, decís, este es un hijo de puta. Sí. Este tiene las cosas pensadas, decís vos. Y te das cuenta cuando presenta a la novia y todo. Y él es como un buenazo, boludazo, que a la vez es medio malo, que no terminás de cazarle la onda. Es como que parece el mismo personaje, más mareado de lo que él tendría que ser con la situación de que ya no es la primera vez que hace lo que hace. Claro. Como que está perdido, como que fuese primerizo, básicamente, ante la situación. Entonces se siente raro y no termina de lograr ese impacto que por ahí se hubiera necesitado, creemos nosotros. Por otro lado, creo que la película peca un poco sobre el final de acelerar pequeñas cosas. Por ejemplo, que ella encuentra la fotografía en el baño. Sí. Cuando ella ya estuvo en ese mismo baño. Muchas veces. Es como raro, se siente como si mágicamente le hubieran tirado una pista para que vaya acelerando un poquito el cierre de la película. Sí. Entonces en esas cosas queda raro. Por otro lado, creo que el tema de los monstruos y los demonios creo que está relativamente bien hecho. Pero siento que está bien hecho, pero no está terminado, bien explicado. Sí, siento que no cierra del todo. Se ve re lindo lo que dijimos en el arte. La persona que se encargó de armar esos bichos está muy bien. Siento que no termina de hilar con la trama que veníamos hablando, porque nunca nos fueron hablando, nos dieron pistas o algo de que esto ya hubiese pasado antes o de que hubiese podido existir esto. Como que de repente te tiro los monstruos. Sí, tal vez incluso, no sé, ella encontrando notas de las anteriores mujeres que estuvieron ahí, dejándole no lo mires a los ojos, no sé qué, cuando escuche los primeros ruidos corre, como esos pequeños detalles que hubieran por ahí aportado más a la paranoia de ella, de no saber si está alucinando, si no está alucinando, o qué del todo está pasando. Siento que también, creo que la película lo que juega con la metáfora, siento yo, tendría que jugar con la metáfora, es tipo, che, a pesar de haber demonios, el verdadero peligro no está en ellos, está tipo en los hermanos, en este dúo de hombres que básicamente secuestran parejas para llevarlas a hacer un ritual para ellos tener vida eterna, digamos. Te advertí que era spoiler for. Sí. Entonces siento que no está tan bien trabajado el villano, esa perspectiva de ellos son los verdaderos malos, incluso los mismos demonios son víctimas de la situación. Sí, están encerrados en esa casa y no pueden salir. Siento que ese lado de el verdadero villano tendría que ser el terror humano, y que todos están atrapados y que los demonios solo tienen hambre. Claro, que los demonios son parte de ese terror, que los metieron los humanos en esa ¿cómo es? Caja, por así decirlo, ¿no? Lo que a mí me queda también a veces inconcluso es la novia del primo, que lo terminan matando como una deidad, no sabes si es parte del bosque. Cómo sobrevivió, no terminás de entender. No, y a su vez decís, tipo, no entiendo, esa parte que la comió, por así decirlo, a ella. Tipo, ¿le ayuda al primo a darle esa vida eterna? ¿Es algo aparte? Es como que... No se terminan de explicar bien eso. Esas cosas. Siento que peca en esas cosas, terminar de explicarlas, y por ahí la hace muy larga en el vínculo de ellos al inicio, que nos podría dar unos pares de minutos más para poder explicar todas estas pequeñas cosas. Sí. Te da lo que decimos, te da a entender todo esto que ya viene pasando desde antes, por la escena de él yendo a guardar como ese... Como la reliquia de ella, como un trofeo es una especie de de recuerdos, de trofeo de ella. Pero como que no te terminan de explicar cómo es bien el sistema. ¿Entendés? Que le da vida eterna a él, pero hay cosas muy raras. O sea, en términos de guión y que el espectador entienda mejor la historia, creo que podría haber estado mejor hecha. Ejemplificamos, por ejemplo, con Oz Perkins haciendo la de Long Legs, que en un principio no entendés de todo lo que pasa, no sabés si generalmente es una cuestión de demoníaco o es una cuestión más de un asesino que está suelto. Y es una película incluso más larga, porque dura creo que casi 2 horas y media, comparada con Kepper, que dura creo 2 horas. 1 hora 40. 1 hora 40, una cuestión de ese estilo. Entonces se gasta más tiempo, y ese tiempo le viene genial a Longlegs porque te cuenta la historia del porqué. Y no le molesta frenarse a contarlo. No le molesta, ni lo hace mal, ni pierde, sino que
al tener todo el contexto en general, entendemos del porqué de todo desde un inicio. Sí. Que es lo que a Lon Lex sí le vino bien, que no entendemos bien por qué en este caso el director no se gastó ese tiempo tal vez acá. En explicarlo. En ver por ahí... Que hay una corazonada de él explicando la situación, sí. Pero no se aprovechó tal vez lo suficiente el porqué. Como para terminar de atar todos los cabos que quedaron y dar una buena explicación para que cierre bien. Porque la película se ve hermosa, arranca bien. Ella actúa muy bien. El primo también le levanta. Sí, se roba muchas veces el papel. La película en sí. Faltó el cierre. Para mí el problema de la película es un cierre. Sí. Pero después estuvo buena. Yo la recomiendo para que la vean. Yo creo que para alguien que está estudiando cómo se ve el terror, sin tener que ir a figurar a Noche, sin tener que ir a figurar a Screamer, sin tener que ir a figurar a Te muestro el monstruo desde un principio, siento que es una buena construcción de una atmósfera. Si vos estás buscando ver cómo es una buena atmósfera en una película de terror, siento que está bien cumplido. No tuvo que apelar a la noche, casi la mitad de la película casi entera es todo de día. Es más, nosotros decíamos, un reloj, algo para saber cuánto tiempo estamos acá, hace cuánto que estamos en este día, que parece re largo. Tampoco tuvo que apelar a mostrar los monstruos de un principio, ni tampoco son casi protagonistas los monstruos. No llegan al final, aparte. No, es una gran dirección de actriz en este caso. Ella roba mucho a veces la película. En ese sentido, y fotográficamente funciona muy bien. No tiene que ir hacia ningún lado raro, simplemente con la variedad de planos te muestra lo aislada que está ella de la situación y demás. Entonces, en ese sentido, siento que es una gran forma de demostrar cómo es una atmósfera. Sí. En términos de guión puede haber pero en general recomendamos mucho que vean la película. Sí. Sentimos que es una gran experiencia como para que te adentres al mundo del terror. Sentimos que cumple bastante con las expectativas de lo que buscábamos en esa película. Así que te la recomendamos. Y ahora sí... ¿Cuánto es? Puntaje. Puntaje. Iba a decir curiosidad, de tener razón. Ahora, pero puntaje... puntuamos, cerramos y... Yo creo que es un 6, sinceramente. Sabes que yo iba a ir por tu mismo lado, ¿no? Sí. Y vos decís, no, pero ¿cómo puede ser un 6 si le recomienden? Bueno. Porque estamos recomendando muchas otras cosas en la película. No solamente estamos recomendando en sí entero. A mí me pasó, yo iba a tirar lo mismo. Entre un 6 y un 7, creo que el final solo le quita un punto. Baja. En términos de guiones, lo que te digo, falta explicación y demás, le quitan un par de puntos. El que él no tenga tanta personalidad es como que me cuesta durante la película, si él no... Lo que fue las sensaciones en general de la película también fue como... Sí, yo creo que le daría también un 6, 6.50. Un poquito un 6, porque en ciertas partes como que no pasa nada, y vos decís, no, pero está bien, pero no pasa nada de que como que tampoco sentís miedo muchas cosas. O sea, te atrapa de lo bien que se ve y de la actuación de ella. Sí. Yo creo que si eso hubiera estado flojo, la película baja completamente. O sea, mal. Entonces yo creo que sí que es un 6.50. Yo le daría un 6.50 un puntito por la actuación de ella. Y en cuestión de curiosidades, por lo que estuvimos investigando, tampoco hay una gran abanico de curiosidades. Primero que nada, el director, que es básicamente el director de Lon Lex, que para escribir esta película se basó más que nada en la sensación que él tuvo cuando vio El Resplandor y ver cómo lo podía mezclar con una situación donde es una chica que por culpa, digamos, del machismo y situaciones del mismo machismo se ve encerrada tanto psicológica como físicamente en una situación donde no tiene el control y no puede escapar. Entonces quiso mezclar esos dos conceptos y salió esta película, digamos. Después, por otro lado, una de las actrices es productora de la película, que entiendo que es la amiga, no la ¿viste la que llama por teléfono? Sí. Entiendo que es productora de la película. Y después, por otro lado, me parece que no hubo muchas, sinceramente. Bueno, que la locación es una que encontraron ellos y grabaron toda la película ahí. Todo de corrido se grabó en una sola locación, no tuvieron que apelar a otro lugar, básicamente. Ajá. Y que en varios momentos se utilizó luz natural, obviamente apoyado con distintos rebotes y demás, pero en varios momentos, sobre todo la casa lo que igual ya era muy luminosa. Sí, era muy luminosa, entonces más que nada en los planos del bosque y demás se utilizó bastante luz natural. Y eso creo que son las mayores curiosidades que tiene esta película. No mucho, sinceramente, así que no nos maten. Pero bueno. Cuestión, si te gustó este video le puedes dar like, te invitamos a que dejes tus comentarios acerca de si querés que veamos alguna otra película de terror o algún tipo de otra película, si te encantaría que probemos otro género, si quieres que veamos alguna película, por ejemplo, no sé, tal vez en el mundo de anime o el mundo de la animación, si querés que relatemos otro tipo de cosas. Si querés que hagamos un top por ahí de las películas de terror, o las mejores películas que vimos en 2025. O claro, el contenido que a ustedes guste y le parezca, nos lo escriben en los comentarios y lo traemos. Así que les mandamos un saludo, gracias por vernos, dejen su like, se suscriben y nos vemos en el próximo episodio de C de Cine. Hasta la próxima.